Buenas tardes a todos, bienvenidos. No sé si todos me pueden ver por ahí y se escucha bien, me podrían confirmar. Ok, bienvenidos todos nuevamente. El día de hoy contamos con la participación de nuestra querida invitada, la licenciada Raquel Castillo. La voy a presentar y posteriormente le voy a dar la palabra, licenciada. Así que desde ya bienvenida. Eh, bueno, aquí tenemos un resumen de la hoja de vida de la licenciada. Raquel es licenciada en psicología clínica y pues cuenta con una maestría en docencia universitaria. Ella es de nacionalidad guatemalteca, es experta en evaluación diagnóstica y tratamiento psicológico de adultos y parejas, trabaja en Minlife Clínica Psicológica y es docente también de la Universidad del Valle de Guatemala. En sus publicaciones tiene el manejo de las emociones, en 5 pasos para alcanzar tus metas, 7 pasos para vencer el miedo, la nueva normalidad de la educación. Y tiene un podcast o algunos podcasts titulados Cómo superar una ruptura amorosa, Contacto Cero, las claves para una relación de éxito, Cómo ser feliz en 5 pasos, Lo que nunca te dijeron de los celos y cómo entender a las mujeres. Lo que sientes es amor. Esas son algunas de sus publicaciones y aquí tenemos también los datos de ella, pues también por si en algún momento ustedes desean pues alguna consulta, pues creo que la licenciada pues con mucho gusto está a la orden. Así que bienvenida, licenciada. eh, un gusto primero que pudo haber estado acá con nosotros acompañándonos, primero por haber aceptado la invitación a esta pequeña sesión, ¿verdad? Y bueno, bienvenida y esperamos aprender mucho del tema. El tema es temperamento, carácter y personalidad. Así que yo les voy a dejar con la licenciada para que ella nos platique un poco de este tema y bueno, ella ya les dará a usted la palabra para que puedan plantearle posteriormente cualquier duda que ustedes tengan. Ok, así que bienvenida, licenciada, le doy la palabra. Licenciada, no sé si puede activar su micrófono. Ahí está. Ahora sí me Ah, escuchan, ¿verdad? solo que yo no sé si. Sí. Ah, perfecto. Yo ya estaba inspirada platicando con ustedes, pero bueno, eh, me da muchísimo gusto el poder estar con ustedes el día de hoy. Vamos a abordar estos 3 temas que son muy interesantes, son muy importantes y básicamente cuando yo hablo de estos temas, pues me gusta que nosotros vayamos de una vez identificándonos. Entonces, primero, pues voy a abordar algunas generalidades porque realmente son bastante extensos, pero por cuestiones de tiempo, pues yo voy a abordar solo lo básico. Si más adelante ustedes quieren profundizar un poco más, podemos encontrar bibliografía. Yo con mucho gusto puedo compartirles bibliografía o podríamos hacer una sesión posterior para brindarles un poquito más de información. Entonces, vayamos de una vez en este camino, vamos a empezar a identificarnos. Muchas veces tenemos la frase que consideramos que nosotros los que mejor nos conocemos, pero por experiencia profesional puedo decirles que muchas veces nosotros no nos conocemos. No sabemos exactamente qué tipo de emociones manejamos, cómo las manejamos, cuál es nuestro temperamento, específicamente cómo funciona nuestro carácter, en fin, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, pues nos vamos a conocer un poquito más y no solo vamos a hacer este proceso, sino lo vamos a hacer en función de poder comprender cómo funcionan estos 3 temas
para poder identificar a las otras personas. Sucede que cuando nosotros ya conocemos un tema, o a mí me gusta decirlo, hacemos consciente alguna información, entonces nosotros ya es como que abrimos nuestros ojitos y estamos pendientes o podemos identificar de una forma más fácil algunos aspectos, no solo en nosotros mismos, sino en las otras personas. Ustedes están en la formación profesional, entonces están en el camino de poder próximamente hacer contrataciones, ser contratados, en fin, ¿verdad? Entonces es muy importante que ustedes sepan con quiénes van a armar sus equipos de trabajo para que sean funcionales y eficientes. Entonces me voy a ir a la presentación. Por favor, si alguno tiene dudas, me va diciendo en el camino, no hay problema, vamos haciendo pausas. Y primero, quisiera que ustedes comiencen a imaginar como fases o niveles. Y el primer nivel es el temperamento. El temperamento es básicamente lo que nosotros heredamos. Cuando a ustedes le dice su mamá o algún familiar, es que sos igualito a tu papá o a tu mamá. Entonces está hablando del temperamento. Y puede ser que sí, definitivamente vamos a tener algunos rasgos que son muy similares a nuestros familiares. ¿Por qué? Porque nosotros estamos heredando cierta carga genética que va a venir a conformar todo lo que nosotros somos. Entonces dicen que el temperamento es inmodificable. Pero con esto no es como, y esta frase me la dicen muchísimo, muchísimo, que dicen, bueno, yo así soy, entonces que así me aguanten. Pero a pesar de que el temperamento es inmodificable, sí hay formas en que podemos moldear nuestro carácter y, por supuesto, consecuente, nuestra personalidad. Entonces, el temperamento ya está bien establecido, es uno, ya sabemos, ¿verdad?, cuál es. Bueno, de hecho, más adelante van a identificarlo ustedes, pero no es como, bueno, entonces ya tengo un temperamento que no me gusta y como es inmodificable, pues así viviré toda mi vida. No, sí hay estrategias para poder ir moldeándolo. Luego de eso, hablamos que el temperamento está aquí abajo, es como la base, y luego viene encima lo que es el carácter. Y el carácter el resultado de trabajo de moldear, como les decía anteriormente, el primer rasgo, ¿verdad? Es ya cuando nosotros vamos considerando, no es correcto que le pase gritando a todos todo el tiempo. No era normal que yo quiera pegarle a todos. No, no es normal, no es correcto tampoco. Entonces, nosotros vamos educándonos por cuestiones de la sociedad, de nuestro entorno, vamos aprendiendo cómo debemos manejar esos aspectos. Y entonces lo moldeamos y lo controlamos de diversas formas, ¿verdad? Como les decía, puede ser que dentro de nuestra misma familia nos indiquen, tenés que mejorar en ciertos aspectos o en nuestro trabajo, en los estudios a nivel social, vayamos nosotros identificando la necesidad de ir modificando alguna u otra. Y finalmente, que está acá arriba, es la personalidad. Este es el modo ya de poner en práctica la forma de ser de cada uno. Yo les puse aquí un ejemplo. Alguien puede ser temeroso de carácter y se comporta valientemente en personalidad. Alguien es tímido. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar anécdotas de oradores, que generalmente ahí es en donde se da lo que yo les voy a comentar, pero mencionan que antes eran muy tímidos, que eran personas que jamás en su vida pensaban poder hablar en público y después de eso pues se convierten en grandes oradores. Si se dan cuenta, el primero es el carácter y lo que decidieron por motivaciones propias, externas, etcétera,
ya fue moldeado y termina siendo la personalidad. Entonces, este es el resultante de las relaciones en sus sistemas psíquicos y cómo los manifiesta en concreto. Las percepciones, esto quiere decir cómo nosotros vemos las cosas, las percibimos como tal, ¿verdad? Cuando hablamos de percepción, hablamos de los sentidos, ya sea el tacto, la vista, el olfato, nuestros oídos, el gusto, cómo nosotros percibimos las cosas y el mundo en general. Lo cognitivo quiere decir lo que nosotros aprendemos y cómo nosotros lo manejamos en nuestra mente. Porque voy a hacer aquí una aclaración muy importante. Es una cosa la realidad y aparte es nuestra percepción y cómo nosotros lo interpretamos. A mí me gusta dar el ejemplo de las redes sociales. Sucede que alguien publica algo, un meme, una gráfica, un chiste, etcétera. Y entonces esta persona lo publicó porque le pareció muy chistoso, pero sucede que alguien más lo vio y dijo, esto lo publicó por mí, esta es una indirecta, de plano que me está diciendo que yo soy lo de la imagen. Y entonces ahí nos damos cuenta de la diferencia de la realidad y la percepción. Entonces esta persona al interpretar, no, es que lo publicó por mí, es que de plano es porque yo le conté aquello o aquella cosa, qué sé yo. Entonces ya se va la parte de la cognición. Y puede ser que tome algunos conceptos anteriores. Por ejemplo, en mi casa siempre me hacen burla, o cuando yo era chiquito tal cosa pasaba, o frecuentemente en mi trabajo me dicen tal cosa. Y entonces ahí ya hacemos toda una conexión y así es como vamos manejando todo lo que viene del exterior y lo internalizamos. Después de eso, se vuelve como la comida, ¿verdad? Nosotros masticamos la comida, nos la tragamos y después se convierte en nutrientes. Pues en este caso, todo este proceso que les acabo de mencionar resulta en emociones y acciones. Las motivaciones también son intrínsecas, pero van más al pensamiento, ¿verdad? Ahorita me gustaría ir directamente a las emociones y las acciones. Entonces, por medio de este proceso es que sale a relucir nuestra personalidad. Y entonces, como ustedes pueden ver acá abajo, tenemos el temperamento más el carácter que suma o es igual a la personalidad. Me voy a adelantar un poquito y a mostrarles una gráfica que me gusta muchísimo, porque pues yo aprendo de forma. Entonces, pues a mí me gusta porque acá se puede ver definitivamente cómo funciona nuestro temperamento, carácter y personalidad. Si ustedes se dan cuenta, es una casa. La base es el temperamento. Yo les pregunto, ¿será que las bases de una casa constantemente se pueden modificar? Yo no soy experta, pero me imagino que la respuesta es que no. Si no, tendríamos que abrir, qué sé yo, todo abajo y reconstruir toda una construcción, valga la redundancia. El carácter ya está como en la parte de arriba, ya es las paredes, por decirlo de alguna forma. Y que si se puede moldear, sí, sí se puede moldear porque podemos pintar las paredes de algún color, la podemos repellar, le podemos cambiar la textura y así la vamos modificando. Y por último, tenemos la personalidad, que es como el techito de esta casa. Y que si la personalidad se modifica, que si es moldeable también, pues por supuesto, ¿verdad? Entonces, voy a leerles, usted, me imagino ya lo estarán leyendo, pero voy a ir desde abajo, que es el texto, solo para hacer como un recordatorio, que es, lo obtenemos del seno del hogar, pero más bien, perdón, el temperamento es un componente genético que es heredado totalmente, ¿verdad? Es esta parte de la derecha. El carácter tal es el componente social de la personalidad
Este sí es aprendido y como les decía antes, puede ser de cada uno de los ámbitos en donde nosotros nos estamos moviendo constantemente. Yo no les hablé de cuestiones como las edades, pero hay algo muy importante. Cuando nosotros pensamos en qué momento es el mejor para poder modificar nuestra personalidad, deberíamos de saber que es en nuestra infancia. De los 0 a los 7 años es en donde se forma como la mayor parte, podría decir que un 75% de la personalidad. Y posteriormente a eso, el resto de porcentajes se va completando en la medida que nosotros vamos creciendo y teniendo diferentes estímulos. Entonces voy a dejarte con un momento y Alan, quisiera preguntarte si pudieras ya compartirles el documento de el Excel. Sí, ya se los compartí. Es un documento que les pude enviar en el grupo de WhatsApp. No sé si ya lo pudieron ver, jóvenes. Se los compartí hace unos minutos. Muy bien. Sí, ok. El documento es este. Excelente. Gracias por responder. Entonces, el documento es el que ustedes ven en pantalla. Me gustaría que pudieran ustedes responder. De hecho, busqué esta herramienta como muy sencilla, la adapté. Es un test muy, muy cortito. Y de una vez nos va a dar los resultados. Entonces, así ustedes directamente ya van a tener resultado de qué las instrucciones son muy sencillas. Dice, en cada una de las siguientes líneas de 4 palabras, elige dentro de cada cuarteto la palabra que te describe mejor. Y aquí, mucho ojo, por favor, mucho, mucho ojo. No nos queremos engañar, porque sabemos en cuál palabra casamos mejor, pero no nos suena tan bonito, entonces queremos modificarlo. Y entre más sinceros ustedes sean con este test, un resultado más verídico van a obtener. Entonces, dice, no elijas la que te gustaría ser o la que aprendiste después de algunos trancazos de la vida, ¿verdad? O algunas situaciones como... Y entonces el primer ejemplo está neurótico, sensible, analítico y apasionado. En este ejemplo está marcado sensible. ¿Y cómo lo marcamos? Escribiendo un número 1 a la par. Entonces, suponiendo que seas más sensible que las otras palabras, uno en la columna derecha de junto a la palabra que te describe. Si dijeras que eres más analítico, la pregunta sería, ¿aprendiste a ser más analítico después de todos los fracasos que te has dado o desde pequeño siempre has sido analítico? Si tu respuesta es que aprendiste, entonces es parte de tu carácter, no de tu temperamento, porque es algo aprendido posteriormente, ¿verdad? No es como la base, no es como yo reacciono de forma automática. Por lo tanto, si tú estás determinando tu carácter, la respuesta es incorrecta. Recordemos que aquí vamos a anotar nuestro temperamento únicamente. Entonces, hay un segundo ejemplo. Lo único que debemos de hacer es anotar el número 1 a la par de la palabra que nos describe mejor. Entonces, más abajo, ustedes van a ver ya el listado. Entonces, vamos de fila en fila, está 1, 2, etcétera. Entonces, estas son las palabras que vamos comparando, la de cada fila. Soy más animado, más aventurero, analítico o adaptable. Y de estas 4, elijo. Entonces, les doy el tiempo para que ustedes puedan responderlo. Y por favor, si fueran tan gentiles de irnos avisando conforme termine. Gracias.
Licenciada, entonces, solo con una pregunta en lo que los jóvenes terminan ahí su, su test. Yo quisiera preguntarle, yo he escuchado en algunas ocasiones que se menciona que existen diferentes tipos de, tanto de carácter como temperamento, pero digamos, yo he escuchado algo que viene en relación a los fluidos del cuerpo, que tiene relación, digamos, en el tema de los temperamentos. Que creo que no ha llegado a esa parte, pero he escuchado yo que tiene relación con, por ejemplo, eh, con los fluidos de los cuerpos, o está ligado a eso. Yo no sé qué tan cierto sea Sí, eso. pues fíjate que en el inicio de cuando se empezó a pensar en la cuestión de los temperamentos, entonces hablaban de que se podían ir modificando y había una estrategia que utilizaban que le llamaban sangría si no estoy mal, pero no es la bebida, sino lo que se hacía era como sacar un poco de la sangre como para ir haciendo cierto equilibrio, pero con estudios posteriores pues se conoció que definitivamente no es así como funciona, sino más bien son cuestiones que vienen impregnadas dentro del ADN prácticamente de cada persona, ¿verdad? Entonces, por eso dentro de la teoría nos dice que esto no es modificable, porque para poder modificar eso tendríamos que modificar genética. Entonces, no, sí, al inicio, cuando estaban como iniciando con el concepto, ahí fue donde pensaban eso, ¿verdad? Pero posteriormente fue descartado. Ok, muchas gracias. Y con relación al carácter, yo he visto que se menciona una clasificación, pero no sé qué tan grande realmente sea, porque yo he visto, perdón, hasta 8 tipos de carácter distintos. Sí, Pero pues no sé. fíjate que yo quiero abordar esa parte cuando ellos ya tengan sus resultados. Ah, No, ya, no me me estoy quiero adelantando adelantar. un poco. Sí, Ok, para muy que bien. ya entonces podamos ir como encajando en cada una de las áreas y entonces ya nos identificamos de una forma mejor, ¿verdad? Porque cuando nosotros, te voy a mostrar acá. Eh, Cuando nos podemos como identificarnos directamente, aquí está la diferencia del temperamento y el carácter. Entonces, lado izquierdo están los temperamentos y Ujú. estos son básicamente 4. Vamos a encontrar que puede ser que tengamos eh, predominante 3 o sí predominante solo uno, o que los niveles estén como muy similares, pero siempre va a haber uno como que va a sobresalir dentro de nuestro temperamento. Y con respuesta a esto y por las vivencias que nosotros hemos tenido, entonces ya se va formulando lo que es el carácter que está del lado derecho. Entonces, de este lado, pues ya descritos 8 tipos de caracteres y cada uno va cazando ahí. Eh, Vamos a esperar un poquito a que vengan, a que terminen los jóvenes y así ya nos adentramos Ok. directamente a eso. Y los temperamentos, entonces, solo para ir asentando un poco ese tema, todos tenemos los 4 temperamentos, entonces, en diferentes niveles, entiendo, En ¿no? algunos, sí, sí, de hecho, todos tenemos rasgos de los 4. Puede ser de que algunos sean muy bajo o inexistente, pero siempre tiene como su toquecito ahí dentro de lo que nosotros somos y cómo nos movemos. Y por otro lado, como te decía, puede ser de que tengamos más de uno que sea el predominante. Entonces tenemos 2 tipos de temperamento. Ah, sí, en la columna número 33 se ve solo una O, pero es porque está, ahorita les voy a decir, es que no sé por qué quedó arriba, pero es desorganizado.
Esa es la palabra que hace falta. Muy bien, José Antonio. Entonces, te decía que el temperamento sí podemos tener de los cuatro y en diferentes niveles. Cuando ya tenemos como la unión de dos, entonces tenemos que ver cómo nosotros estamos funcionando, ¿verdad? Es decir, que sí van todo el tiempo como al mismo nivel, los dos son predominantes, está bien, y lo que nosotros tenemos que lograr es cuando ya identificamos, es decir, como que este es el objetivo de saber qué temperamento tenemos, el poder moldearlo de una forma que no sea funcional, con las características que no sean funcionales. Muy bien, gracias. Ya tenemos a alguien que terminó. Vamos a esperar un momentito más para que vayan finalizando. Sí, Y yo lo que entonces, veo, perdón, licenciada. Yo lo que veo es en el tema en estos temas, digamos, temperamento, carácter y personalidad, muchos tiende a confundirse porque decimos, es que qué feo tu carácter, ¿verdad? Y a veces no, es que la personalidad de él, tan elegante su persona, tan bonita tu personalidad, entonces como definir esa parte a veces cuesta un poco, he visto yo, ¿verdad? Porque tiende a confundirse cada uno de los conceptos. es cierto. No es como que haga un gran problema el que nos equivoquemos. Más que todo, esto nos sirve analizar directamente a las personas. Entonces, supongamos, como les decía hace un momento, que yo voy a hacer algún tipo de contrataciones, ahí es en donde sí vale la pena identificar si es el temperamento o si es carácter o ya la personalidad, ¿verdad? Porque si es una cuestión de temperamento el que nosotros estamos, entonces quiere decir que le va a ser un poquito más difícil a la persona el poder modificarlo. Por otro lado, si lo que identificamos que no es conveniente para el trabajo es el carácter, entonces sí es más moldeable y podríamos pensar ahí que los resultados podrían cambiarse por medio de capacitaciones, de diferentes acciones que vayan a estimular o a reforzar algunos cambios. Entonces, ahí es en donde sí se convierte importante el identificar la diferencia, como tú decías, ¿verdad? Tener bien claro, o es el temperamento, o es la personalidad, o es el carácter. Entonces, en esta parte, ya conforme vayan terminando, en es, pueden ver directamente sus resultados. Aquí ustedes pueden, yo hice como una prueba, se dieron cuenta ahorita, solo metí algunos datos y me sale el predominante colérico, por ejemplo, y aquí abajo, pues ya esto les va a quedar a ustedes, pueden hacer el test con quien a ustedes gusten. Yo sé que al principio nos da muchísima curiosidad y queremos conocer el carácter o el, mejor dicho, el temperamento de todos, perdón, y pues es válido, es decir, mientras que no encasillemos a nadie, por favor no le pongamos etiquetas, esto es algo muy importante, no pongamos etiquetas, pero si nos sirve para conocernos un poquito más, pues es válido, ¿verdad? Por eso se los compartí de esta manera, esto ya es parte de sus recursos. Cuando algún día lo necesiten, pues ahí lo tienen. Y entonces, si tú te das cuenta, o mejor dicho, si ustedes se dan cuenta, según el resultado gráfico que me dio acá, ya está descrito. Pues, pero vamos a abordar ahora un poquito más de lleno cuáles son las características de cada uno de los temperamentos y de la personalidad. También aquí abajo pueden ustedes encontrar algunas anotaciones importantes. Respuestas a preguntas frecuentes y me voy a ir directamente a nuevamente mi presentación. Vamos a ver. Ah, bueno, ya todos fueron terminando. Excelente.
Entonces vamos a continuar acá. Entonces, si vemos, el primero es el temperamento sanguíneo. Las personas son muy alegres, son muy optimistas, cambian de parecer con facilidad. Quiere decir que son muy lábiles emocionalmente. Les cuesta de alguna manera la disciplina. Estas personas son aquellas que son como muy vivaces, pero tienen tanta energía que a veces como que se pierden, ¿verdad? Como que se les va un poquito el avión. Luego de eso nos vamos al temperamento flemático. Estas personas, yo diría que este temperamento es como el más equilibrado, por así decirlo. Son muy tranquilos, serenos, perseverantes, pero hay una situación que generalmente están como desligados o ocultan muchísimo sus emociones y entonces da la impresión de que son muy frías, como que no son tan expresivas, no demuestran tanto el amor como lo podría demostrar. ¿Verdad? Los sanguíneos son esas personas que en las relaciones y son súper expresivos con sus emociones y como tienen tanta energía, pues entonces hacen carteles y regalan rosas. En cambio, el flemático es más como más reservado. Se queda un poquito más con lo que siente, pues sí ama, sí quiere, pero pues es más reservado. Entonces, se siente también como que son tímidos hasta cierto punto y evitan ser el centro de atención. Esto puede ser que no sea muy funcional. Vamos a ver, voy a contestar la pregunta. Dice, yo tengo una duda porque tengo los mismos valores en todos los temperamentos. Bueno, pues esa es una pregunta muy interesante que estábamos hablando hace un momentito. Entonces, quiere decir que me gustaría que hicieras una segunda evaluación. Porque generalmente siempre hay uno predominante, es decir, puede ser por poco, pero siempre hay uno que predomina un poquito más. Ahora, si te sale el mismo nivel, así como tú nos mencionas ahorita, entonces quiere decir que tienes el beneficio de moldearte más fácilmente. Tienes de los 4 temperamentos y entonces tú puedes, dependiendo de las situaciones, decidir con mayor facilidad cómo actuar y de qué forma actuar. Ahora vamos a ir. Si no respondo a las preguntas, si no quedan satisfechos, ustedes vuelven a escribir y me dicen, ¿está bien? Entonces dice la segunda, ¿y será que el temperamento puede cambiar? Por ejemplo, una persona fría puede llegar a enamorar mucho, cambiar su forma de ser. Pues la respuesta es que sí, pero no estamos moldeando el temperamento, sino que moldeamos el carácter. Entonces ahí ya hacemos como un conjunto, porque mi temperamento siempre va a ser, pensemos que yo voy a ser flemática siempre, o sea, esa es mi característica, ¿verdad? Soy muy reservada emocionalmente, pero me doy cuenta que no es tan funcional, entonces voy a moldear un poquito mi carácter y voy a empezar a buscar formas de poder ser más expresiva emocionalmente. Y entonces tal vez no voy a ser de las que grite y haga carteles y cuando vea yo aplauda y qué sé yo y celebre. No, pero lo voy a hacer de una forma más mesurada, pero sí voy a aprender a expresar. ¿Cómo podemos hacer esto? De diferentes formas. Podemos hacerlo leyendo diferentes textos que nos ayuden a ser más expresivos. Una de las bases que a mí me ha funcionado en la práctica profesional muchísimo, yo la recomiendo, es la gestión emocional.
Porque si nosotros logramos conocer nuestras emociones, nos manejamos, pero de una forma que ustedes no se imaginan, diferente. Entonces nosotros ya podemos ir jugando con nuestras emociones y como nos conocemos perfectamente, entonces sabemos cómo expresarlo. Y ya no le tenemos tanto miedo al, y qué tal, bueno, ¿verdad? Porque actualmente, bueno, yo creo que en todos los tiempos eso ha pasado bastante, el temer sentir más o estar más involucrado en una relación. Pero cuando nosotros tenemos el control de nuestras emociones, sabemos que en cualquier momento podemos ir jugando como más, menos, y visualizando también cómo nos desarrollamos en nuestro entorno. Entonces, para responder como muy literalmente acá, la respuesta es moldeamos el carácter, pero entonces sí podemos convertirnos en personas más expresivas. Nuestro temperamento sigue siendo el mismo. No se preocupen por el lado, que después lo vamos a ver, sería para que veamos las diferencias. Porque este temperamento tiene, sino solamente puse los listados ahí, pero ustedes tranquilos porque en un momentito me voy para el otro lado. El temperamento colérico, yo creo que con el nombre como que nos expresa muchísimo a qué se refiere, pero estas personas no es que se mantengan de mal humor todo el tiempo, no. Sí puede ser de que tengan un carácter un poquito más, que como que se incendian más rápido, ¿verdad? Pero no es que se mantienen enojados todo el tiempo. Estas personas son más enérgicas, son proactivas y tienden mucho al hacer y emprender. Son las personas que están en la clase que dicen, bueno, vamos a hacer grupos, ¿qué empezamos a hacer? Mira, hace tal cosa, mira, tú hace tal otra. Y entonces ellos organizan y miren, y si en lugar de hacer un cartel así solo, como nos dijo el licenciado, mejor hacemos una presentación. Entonces son personas que les gusta mucho crear, hacer. Son muy firmes en sus convicciones. Entonces, este tipo de temperamento es como líder innato. Generalmente se visualiza de forma inmediata. Pero, pues, también tienen como sus pros, tienen algunos contras que a veces son muy confiados. Como saben que tienen capacidades adecuadas, como saben desarrollarse, y generalmente estas personas tienen facilidad de trabajo con gente. Entonces, en el que se confían, se quedan como, ah, bueno, como ya sé que no tengo que prepararme tanto, entonces lo dejo a última hora. Eso puede pasar. Cuando hablamos de ser confrontativos, son esas personas que hablan a veces sin filtro, que dicen las cosas como se les viene a la mente y pues lo dicen porque creen que así es y solo lo dejan ir, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita he estado viendo muchos memes de los que no hacen, cuando hacen grupos y los que no contribuyen con las tareas. Entonces son esos que escriben los que sí participaron y los que no participaron, porque ellos pues consideran que así es correcto, ¿verdad? Son líderes flexibles, saben, son entonces tratan de que sus ideas sean tomadas en cuenta como tal. Luego de eso nos vamos al último, que es el melancólico. También el nombre nos da una pista bastante grande de a qué se refiere, pero pues estas personas son muy sensibles, son creativas y perfeccionistas. Generalmente son perseverantes y algo introvertidas. Entonces son esas personas arte, pero son retraídos un poquito, son calladitos y cuando uno los conoce pues son personas muy dulces, pero ellos son retraídos y entonces sí se dan a querer y todo, pero
generalmente son muy introvertidos, tienen dificultades decisiones, son muy indecisos, perder el control de las situaciones y entonces este tipo de personalidad tampoco es como un líder innato. ¿Por qué? Porque como tiene mucho miedo a perder el control, entonces mejor evita, mejor se retrae y de todas formas como es introvertido, entonces no es de los favoritos que seleccionan en grupos para ser líderes. Sin embargo, sí pueden ser muy buenos. Les decía que nos da una pista muy grande el nombre porque tienen tendencia a la tristeza y a la melancolía. ya se identificó Diego. Ahora voy a ir a los caracteres y si tienen dudas igual me van. Carácter, otra vez, vamos a repetirlo, ¿verdad? Este se va formando conforme todas las vivencias que nosotros tenemos. Por ejemplo, acabamos de hablar que yo soy una persona sanguínea, este es mi temperamento, y entonces supongamos que empiezo a desarrollar un carácter nervioso porque supongamos que en casa me decían, a ti nada te sale bien, qué sé yo, entonces yo no tengo mucha confianza en mí mismo o constantemente yo estoy pensando en el futuro y entonces, y si esto pasa, y si el otro pasa, y entonces estoy como muy preocupado, entonces imaginemos, ¿verdad? Sería una persona muy lábil, tampoco, digamos, casualidad la combinación de un temperamento sanguíneo y un carácter nervioso, pues sería alguien que regularmente eh, necesitaría apoyo de la familia, profesional, de amigos, para poderse mantener a flote en la vida, ¿verdad? Dice, si son melancólicos y sanguíneos, ¿qué significa? Muy bien, entonces aquí tuvimos una combinación. Decir que tenemos de este temperamento optimistas, alegres, y al ser melancólicos, entonces puede ser que aquí nos haga como un contraste, ¿verdad? Mantenernos y nosotros cuando encontremos un espacio en el que nos sentimos seguros, entonces ahí nos reímos y qué sé yo, a carcajadas y que brote como un poco más cada tipo de carácter. Eso es lo que significa. Sí, generalmente tenemos dos tipos de temperamentos. De hecho, es lo más regular, ¿verdad? Pero, como les decía, hay algunos que salen a flote. Por ejemplo, los pocos casos son como que todos nos salen muy bajo o todos nos salen muy alto, ¿verdad? Como nos comentaba hace un momento el compañero. Dice, ¿existe alguna forma que haya personas que son más compatibles con otras por su temperamento, como el típico, los opuestos se atraen? Ay, esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que te voy a invitar a que me sigas en las redes sociales. A mí me gusta muchísimo hablar de esto porque tenemos esa idea impregnada, ¿verdad? Los opuestos se atraen. Pues cuando nosotros buscamos un temperamento similar, entonces vamos a entrar como generalmente o con opiniones o gustos similares, entramos en contradicciones. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, si les han dicho, es que eso es igualito a tu papá o a tu mamá. Y entonces con esa persona con la que ustedes más se parecen, constantemente tienen conflictos. Y pareciera contradictorio, porque entre más nos parecemos, tendríamos que ser más afines. Pero la situación es que hay muchos choques. Entonces, lo que se recomienda es que sí hayan como diferencias en este tipo. Por ejemplo, pensemos de que nosotros
Me voy a ir al primero. Los dos estamos así como, y de hecho les voy a comentar rapidísimo una relación de hace poco con la que me consultaron. Tuvieron una semana de relación, los dos eran sanguíneos. Y durante esa semana ellos empezaron a decir te amo y fueron a hacer una cuenta mancomunada al banco, pensaron en que se iban a casar y entonces se veían todos los días de esa semana, se hablaban todo el tiempo. ¿Y qué pasó? Que fue como una llamarada nada más, porque ninguno de los dos logró consolidar, porque veamos acá que los dos se fueron, sus ideas como que no estaban bien fundamentadas, entonces veamos otro caso, vamos por un pareja de colegio, tenemos que hacer lo que yo digo, no, es que tú estás mal. Ahora, si nos vamos con una persona sanguínea y flemática, entonces puede que sea un poco más llevadero, pero la sanguínea siempre va a decir, es que tú no me quieres, es que yo hago tanto por ti y tú no haces nada por mí, tú no me demuestras tu amor, y el flemático va a decir, sí, pero no es necesario que me llegue a serenata a mi trabajo, ¿verdad? Estaba en una reunión. Entonces, debemos de buscar el equilibrio en cuanto a nuestro accionar y las personas con las que nosotros nos relacionamos. Aquí, para darte una respuesta, no hay una fórmula perfecta. Realmente en este tema no hay una fórmula que nos dé el resultado. Bueno, ¿a qué te refieres con loco? Yo te diría, la respuesta para poder encontrar como a la otra persona se contradice el mismo. Pues mira, y eso que tú mencionas ahorita es básicamente lo que a mí me enamora de la psicología, porque los seres humanos somos tan complejos, pero tan complejos, que a pesar de que tuviéramos un esquema bien formulado de lo que somos, de cómo funcionamos regularmente, siempre somos modificables. Dependiendo los estímulos, somos modificables. Entonces, eso es lo increíble de las personas. Por un lado, difícil, sí, pero por otro lado, súper interesante. Entonces, cuando tú, para responder como tal la pregunta, la fórmula para poder encontrar a una persona directamente, yo podría decirles que es básicamente la comunicación al inicio, ¿verdad? Para poder determinar hacia qué objetivos va cada uno y que vayan convergiendo. Si bien es cierto, no son iguales, pero pueden irse limando y ser similares. No porque una persona tiene un temperamento colérico, le vamos a decir, no, muchas gracias, ¿verdad? Gracias por participar. No, porque puede que esta persona haya logrado moldear su carácter y entonces sea muy funcional. Como les decía anteriormente, todos los temperamentos tienen pros y tienen contras. Entonces, no podemos decir, este es el mejor o este es el peor, sino que conforme se vayan moldeando, así es como somos más funcionales en la vida. Entonces, no podríamos regirnos directamente por el temperamento. Yo creo que ya me pasé un poquito del tiempo rápido con los caracteres, perdón. El primero es el nervioso, que es una persona muy y tiene alto. Si solo hablamos de carácter en este caso, entonces son personas, las clásicas, que primero hablan y después piensan, que tienen que estarse disculpando porque se les van ciertas cosas que dicen, porque actúan de forma sin medir, ¿verdad? Sin pensarlo antes. El predispuesto a sacrificarse, a ser comprensivo y compasivo. Este carácter busca que pueda ser
poder ser retribuido, que le den lo mismo que él está dando. Tiene el don de mando, es buen líder, gran capacidad para trabajar, aunque si le dan a elegir, prefiere hacerlo solo. Ahora, me voy a ir acá a lo que estábamos hablando hace un momento. Pensemos que vamos a combinar un carácter apasionado con un melancólico. Hablamos que ellos no prefieren ser líderes, pero supongamos que la vida les ha exigido que sean líderes y entonces se fueron moldeando. Podrían llegar a ser este tipo de personas. Entonces, como son tan retraídos, van a escuchar, van a prestar atención, van a pensar mejor primero en las soluciones y no van a ser un gran problema. Este sería como una unión muy funcional. Carácter colérico, emprende nuevas tareas, tiene arrebatos o estallidos emocionales, es extrovertido, abandona objetivos ante dificultades, un poco disperso, le cuesta la disciplina, eficiente al improvisar, rápidos para responder, generosos y serviciales. Tienen un sentido práctico, son esas personas que, ay, a ver, yo hago eso, fácil, agarra tal cosa y tal otra y ahí ya está. O sea, les gusta hacer las cosas muy fáciles, muy sencillas y encuentran la manera de cómo hacerlo. Por otro lado está el carácter sentimental, que es más introvertido nuevamente y con pocas habilidades sociales, excepto con quienes se abre de verdad, sensible hasta el extremo, dificultad para adaptarse a los cambios, poca flexibilidad, espíritu conservador. Perdón, acá esta parte ignórenla, tiene mucha autoconfianza y esto les lleva a actuar con lentitud. Finalmente tenemos el amorfo, que son personas perezosas y que les gusta acomodarse. Se acomodan constantemente a las situaciones, a la vida, son esas personas que no cambian de trabajo nunca porque ya llevan 15 años ahí ganando siempre lo mismo, pero se sienten bien. Son poco sensibles, valientes y tienen una conducta dócil. Esto quiere decir que pueden adaptarse a las otras personas por decisión. Suelen comer, dormir o beber en exceso. Pueden ser personas que sean llenitas. Tienen lentitud de razonamiento, es decir, la parte lógica es un poquito difícil. Le contamos un chiste en doble sentido y se queda con signos de interrogación. Se deja llevar por el momento, vive sin demostrar preocupaciones y generalmente es desordenado. Carácter apático, finalmente, son personas en las que se puede confiar, tienen cierta tendencia a vivir en el pasado, es decir, si ustedes le hicieron algo, le fallaron por alguna razón, nunca lo va a olvidar. Aquella vez, hace 8 años, cuando tú me dejaste plantado, pues, y lo tienen guardado. No le gustan los cambios, baja voluntad y ganas, actitud pesimista y mantiene una rutina porque le da lo que tiene como seguridad, soledad, melancolía. Vamos a ver. Dice, vamos a ver, voy a dejar de interrumpirlo y lo vuelvo a compartir. No sé qué pasaría. Ahora sí, ¿les aparece? Estoy en el amorfo y en el apático. Sí, aparece. Excelente. Gracias. Muy bien. Entonces, para ir haciendo un cierre, ¿para qué nos sirve el temperamento, el carácter, la personalidad? Es de locos, como decía, vamos a ver, ya se me fue aquí el Joseph. Es complejo el poder etiquetar a... De hecho, nosotros en el área de salud mental buscamos que no existan
etiquetas, porque las personas sí podemos, conforme vamos viviendo, vamos teniendo diferentes experiencias que nos ayudan a moldearnos como personas. Y me gustaba mucho una publicación que vi, pues ahorita todo es digital, ¿verdad? Decía, la persona que soy hoy no es la misma de hace 7 años. Y yo diría, ni siquiera de hace un año o ni siquiera de hace un mes. Entonces, no, no es importante etiquetar a las personas ni encasillarlas, pero sí nos ayuda muchísimo, por ejemplo, en el área en el área de grupo individual, entender, conocer muchísimo, no solamente un test, sino, por ejemplo, a la persona que le salieron los 4 temperamentos, sería increíble poder platicar con él, evaluarlo, para poder conocer, y estoy 100% segura que va a haber un rasgo que va a ser predominante, pero no podemos identificarlo solamente por un test y decir, él toda la vida va a ser inflexible, sino que puede ser que nos capacitemos, que leamos, que nosotros decidamos hacer algunos cambios y entonces sí vamos a poder moldearnos y nuestra personalidad como tal va a ser funcional para el entorno en el que nosotros vivimos. Un trastorno límite de la personalidad influye, vamos a ver, si una persona sufre de trastorno límite, influye en la personalidad, pues de hecho, no. Ya está estipulado el temperamento. Ahora, que no sea funcional, o mejor, no lo voy a decir tan funcional, pero que necesite seguimiento, es otra cuestión muy diferente, pero de hecho el que ya tenga el diagnóstico como tal del trastorno límite, pues ya es que está identificado que tiene un patrón, ¿verdad? Entonces, ahí también podríamos identificar esta área. Muy bien. Pues entonces, jóvenes, a mí me ha dado un gusto de poder compartir con ustedes el día de hoy. Me agrada muchísimo que ustedes tengan mucha curiosidad. Esto es bastante bueno. De hecho, animo a que con cada tema, con cada en la universidad, están leyendo y leyendo. Hay cuestiones con las que se van a encontrar. Dicen, y otras con. Entonces, ustedes. Muy bien, voy a regresar a esa información. Permítanme. Acá les dejo esa información. En Facebook me encuentran como @Clínica Mindlife, en Instagram también como @Clínica Mindlife. Mi número de teléfono es el 4360-5982. Ahí puedo atender consultas, también preguntas si ustedes quieren conocer un poquito más del tema, mayor bibliografía, pues con muchísimo gusto yo puedo compartirles. A mí me encanta de verdad personas con curiosidad de aprender, de conocer. Yo creo que esa es la base de que nos vamos a hacer contundentes en nuestras vidas y también a nivel social. Entonces, estas son las redes. En Facebook puedes encontrar el enlace directo a los podcasts.
está como Episteme Consorcio de Expertos. En ese, pues van a encontrar ustedes temas de otros profesionales y también están los míos, ¿verdad? Yo directamente publico en las páginas cada uno de los temas que voy desarrollando. Entonces, pues, no sé si tengan alguna duda más. Si no, pues yo me despido, quedo a la orden y espero que este pequeño pincelazo, porque de verdad que fue así encimita, les curiosidad. Entonces, Alan, te dejo el tiempo. Muchísimas gracias, licenciada. Pues muchísimas gracias por su participación, gracias por haber estado con nosotros, ¿verdad? Y compartirnos su conocimiento, una perspectiva distinta, porque nosotros a veces estudiamos este tema, pero los ojos de ese punto de vista psicológico pues son completamente distintos y lógicamente pues a mayor profundidad, ¿verdad? Entonces, gracias por haber estado con nosotros, gracias por su tiempo, por su participación. De igual manera, yo esta información se las voy a compartir a los jóvenes en redes sociales, de sus contactos, de sus redes, por si ellos gustan, pues ya tener comunicación más adelante con usted, pues que lo puedan hacer a través de cualquier medio, ¿verdad? Así que gracias nuevamente y solo para terminar entonces, darle las gracias y compartirle acá un pequeño diploma, ¿verdad? Virtual que dice Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Facultad de Arquitectura, licenciatura en Diseño Gráfico, otorga el presente diploma virtual a MSC Raquel Castillo por su participación en la sesión virtual del tema Temperamento, Carácter y Personalidad en el curso de Administración 1, 10 de septiembre del 2020. Así que yo le voy a hacer llegar este diploma de manera virtual y muchísimas gracias nuevamente, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos jóvenes que pudieron estar con nosotros también. Y los que no, recuérdenles por favor de que toda las sesiones están siendo grabadas, así que pueden ver la grabación posteriormente, ¿ok? Así que muchísimas gracias, licenciada, bendiciones, que pase un excelente día y a todos ustedes también, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, así que nos vemos primeramente Dios la próxima semana con el nuevo tema. Este, solo les voy a compartir por último la información, ¿verdad? De esta semana, acá en la pantalla, para concluir. En la semana 9 que estamos actualmente, que es básicamente la mitad del semestre, tenemos acá, permítame un momento, tenemos una presentación de este tema, acá en material de aprendizaje. Recuerden que estamos en el módulo de aprendizaje número 2, semana 9, que es temperamento, carácter y personalidad. Tenemos un caso de estudio. La presentación como tal, el caso de estudio es de un pequeño cortometraje, también un fragmento del libro, porque también existe el libro de quién se llevó mi queso. Y tenemos también aquí el otro test para que ustedes lo puedan realizar y un video de complemento del tema que la licenciada nos pudo compartir el día de hoy. Entonces, sobre eso es la actividad, por favor, se dirigen a la actividad de la semana 9 y de la semana 9, perdón, y van a elaborar una infografía sobre en la cual deben de colocar cuál es su tipo de temperamento, su carácter y personalidad y la importancia de conocer cada una de estas características en su equipo de trabajo para una empresa. Y además agregarle su aporte, ¿verdad? Siempre en el foro de discusiones del tema correspondiente para la próxima semana, el 17, antes de las 16:45. Así que eso sería todo. Yo me despido entonces. Muchísimas gracias nuevamente por su participación y nos vemos primeramente la próxima semana. Así que éxitos, bendiciones a todos, feliz semana. Nos vemos.